Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues les damos la bienvenida a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros. Hemos regresado a la UNED, al Centro Asociado a la UNED de Valdepeñas, aquí en la calle del 6 de junio, para entrevistar a nuestro protagonista de esta semana, que ya lo hemos venido anunciando, quien es Francisco Asensio Rubio. Nacido en Almagro, él se considera la normalidad también en buena parte valdepeñero. Vinculado con Valdepeñas hace más de 40 años, precisamente a la UNED. Y bueno, pues está en posesión de la medalla de las letras Juan Alcaide de Valdepeñas, que se lo otorgó la corporación municipal. Amigo Paco Asensio, gracias por quererte sumar a los perfiles valdepeñeros y bienvenido. A vosotros. Bueno, pues vamos a repasar un poquito la vida de Francisco Asensio Rubio. Que es licenciado también en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, tienes 2 doctorados, ahora hablaremos de ello, y que tus primeras letras, Paco, pues en tu ciudad natal, claro, en Almagro. En Almagro, sí. ¿En qué colegio en concreto? El colegio se llamaba Colegio San Bartolomé. ¿Ya no existe? Bueno, existe pero transformado, ahora se llama Diego de Almagro. O sea, cuando acabó la guerra hubo un edificio, como no había locales escolares, pues el antiguo edificio de los jesuitas se transformó en el Colegio San Bartolomé. Con el paso del tiempo, ese dio lugar en el año 70 al Colegio Diego de Almagro y sigue existiendo. Sí, ¿y allí cuánto tiempo permaneces? Allí permanezco pues desde los parvulitos hasta los 10 años, 9, 10 años. 9, 10 años. ¿Tienes buenos recuerdos? Sí, tengo buenos recuerdos. ¿De aquella época? Sí, tengo buenos recuerdos. Una curiosidad, en la familia, el apellido Asensio Rubio es más habitual en Valdepeñas. En Almagro, la familia tuya es de varias generaciones almagreños. Sí, Asensio, sí. O sea que es un apellido tradicional de Almagro. Pero quizá no más del siglo XIX. Ya. No más allá. Ya. ¿Alguien de tu familia, tus antepasados, yo Almagro, claro? Sí, claro. Es así. Parece ser que procedían del norte, del País Vasco. Uh-huh. De allí vino el apellido, vino la persona o las personas. Bueno, después de tus primeras letras en la ciudad natal, en Almagro, ¿allí haces también el bachillerato? Sí, curso el bachillerato en un centro que era un colegio subvencionado, que se llamaba Colegio Libre Adoptado. En los años 60, para ampliar la oferta educativa de la secundaria, había 3 modalidades: los colegios libres adoptados, las secciones delegadas y los institutos. Eran 3 categorías. Entonces empecé en ese colegio libre adoptado. Ese colegio libre adoptado se transforma en el año 68 en sección delegada del Juan de Ávila, y en el año 75, cuando acabó, se convierte en instituto. O sea que yo pasé por todas las fases. Allí en Almagro. En Almagro. ¿Y qué tal? ¿Qué la experiencia? Porque tú ya eras aplicado desde pequeño. Pues no te vayas a creer que lo era aplicado. Me empecé a aplicar cuando llegué a una cosa que me gustaba, cuando descubrí la historia. Y a partir de ahí ya me hice un poco más maduro, cuando ya llegué a los 2 últimos tramos de cuarto y quinto de bachillerato y COU, porque yo abrí COU en mi plan, porque claro, se aprueba el plan Villar-Palasí del año 70, se cierra el plan de Joaquín Ruiz Jiménez del 53, y entonces los que veníamos del bachillerato antiguo terminamos no preuniversitario, sino COU. Y entonces yo ya era consciente de lo que quería ser. Tuve claro desde el principio lo que quería ser, historiador. Y el hecho del PREU dar paso al COU,
¿tuvo diferencias notables? Sí, sí, porque se estructuró totalmente de otra manera. Y además tenía la particularidad que ese primer año y segundo año, que están vigentes dos planes, el plan de Joaquín Ruiz Jiménez y el plan de Villar Palasí, no tuvieron EBAU, no tuvieron acceso a la universidad. Sí, también es verdad que entonces el acceso era muy poca gente la que estudiaba una carrera universitaria. Como botón de muestra yo recuerdo que como entonces se hacía el servicio militar, de 120 y tantos de mi quinta solamente pedimos prórroga 4 por estudios, o sea, lo que era una minoría. Hablando del servicio militar, y ahora continuamos, ¿dónde te correspondió, Paco? En el Campamento General Asensio de Palma de Mallorca. O sea que cruzaste el charco. Crucé charco. ¿Y cómo lo llevaste? Lo llevé bien. Bien. Lo llevé bien porque yo era una persona ya llevabas con tu carrera, una de ellas. Sí. Y además fui a parar al gobierno militar en calidad de cabo primero y bueno, me tenían en mucha estima. Y ordenaba el archivo. Sí, ¿dabas clase y eso a los...? No, pero cosa poco frecuente, hablaba de historia con el comandante que había en mi unidad, que era en la secretaría, porque curiosamente estaba estudiando en la UNED psicología. ¿El comandante? Sí. Qué casualidad. Bueno, entonces terminas el bachillerato, que nos hemos saltado un poquito, por si luego se nos pasaba, lo del servicio militar. Regresas ya a Almagro, pero antes realizas tus estudios de Geografía e Historia en el Colegio Universitario de Ciudad Real, terminas en la Complutense de Madrid y luego terminas luego realizas la especialidad en Historia Contemporánea de España aquí en la UNED. No, ¿Cómo fue aquello? Primero, entonces había que hacer, también se hace todavía, una memoria de licenciatura cuando acabas lo que era se llamaba la tesina, que era un trabajo de investigación. Hago los cursos de doctorado en la Complutense y me voy al servicio militar y vuelvo y presento la tesis doctoral en el año 85. Y luego, posteriormente, cuando ya me enrolo como profesor tutor de la UNED, me gustaba mucho algo sobre lo que había trabajado siendo estudiante, que nos dieron una beca a dos compañeros y a mí, para hacer un trabajo de historia de Ciudad Real, que era una mosca blanca porque entonces no había prácticamente proyectos de investigación, no estaban subvencionados, y eso me animó, me gustó mucho ese tema. Entonces, cuando volví a la UNED, hice el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Educación y leí la tesis doctoral, con un tema que se llamaba la educación, la enseñanza primaria en la provincia de Ciudad Real durante la Segunda República y la Guerra Civil. Bueno, entonces decías antes, conveníamos, Paco, que el hecho de conocer un poquito más en qué consistía la historia, eso es lo que te impulsa a iniciar tu camino por ahí y ya no lo has dejado. No. ¿Y qué vistes en la historia? ¿Conocimiento? Sí, era una manera de conocer mejor al país y a uno mismo. Yo creo que, y saber de dónde venimos y a dónde vamos, yo creo que es esencial. Sin conocer eso no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Efectivamente. Durante tus estudios también trabajaste ordenando el archivo municipal de Almagro, ¿no? Sí, en un principio... Fue laborioso. Fue muy laborioso porque, claro, es decir, no había demasiada conciencia en las corporaciones municipales de los años 70 acerca de la valía de la documentación histórica. Es más, durante la posguerra se vendieron a peso de papel para envolver pescado, porque como escaseaba el papel, y de hecho mi familia, que tenía un comercio, pues tengo todavía restos de aquellos legajos con los que mi familia envolvían el pescado. Y entonces, bueno, pues luego eso se revalorizó a partir de los años 70, se puso en valor y se comenzó a reordenar. Pero estaba ordenado, estaba metido en cajas más que ordenado. No estaba clasificado y luego se habían quedado un montón de documentos por diversas dependencias municipales. Entonces la Junta de Comunidades, cuando yo acabo la carrera, me beca, crea un sistema de becas para varios municipios, me conceden una beca y me pongo a ordenar el archivo municipal. Y estuve 3 años. Luego sigo yendo, o sea que en la actualidad la archivera le ayudo. En ratos libres voy y le ayudo porque me encanta. ¿Y qué hay allí en el archivo, Paco? Pues hay documentación desde los maestres de la Orden de Calatrava hasta hoy.
porque hablar de Almagro es hablar de una ciudad con mucha historia y siempre vinculada a la universidad. Sí, sí, sí. Hay documentos, ya digo, de los maestres de la Orden de Calatayud, de Pedro Girón, la carta de ferias de la ciudad, que está en papel y vejiga de Cerdo, de Enrique II. Hay verdaderas maravillas. ¿La gente lo consulta? Sí, sí lo consulta. Cada vez va viendo más. Cada vez más gente. Sí. Y con la Universidad de Castilla-La Mancha más. También realizaste un trabajo de investigación con otros dos compañeros sobre la educación en la provincia de Ciudad Real en los siglos XIX y XX, que luego se vio reflejado en un libro, en una publicación. También sería un trabajo arduo, me imagino. Sí, porque además es que en aquella época, cuando nosotros llegamos al archivo, mis dos compañeros y yo, el bedel, que era un señor que era un guardia jubilado, que habitualmente se le colocaba unos años, pues claro, dice, es que nunca ha venido nadie aquí a investigar, era el archivo de la Diputación, y entonces al final nos acabó dejando las llaves y nosotros subíamos y bajábamos con los documentos, porque él decía, a ver, que esto es una molestia, le rompíamos la tranquilidad. La monotonía. Claro, y además que no era habitual. Ahora todo está ordenado, el archivo de la Diputación está ordenado, hay un responsable, informatizado, claro, pero en aquella época no, con lo cual íbamos dando palos de ciego para buscar la documentación. La verdad es que eso es lo que me acercó a la investigación y me convirtió en investigador. Y bueno, aunque sea de manera así resumida, ¿cómo era la educación en la provincia en los siglos XIX y XX? Pues la educación en la provincia de Ciudad Real, que era una provincia pobre, agrícola, pues con unos porcentajes de analfabetos extraordinarios, en muchos casos superaba pues el 80, el 90%, esas cifras perduraron prácticamente... ¿De la población? Sí, hasta casi... 90%. Sí, hasta la República prácticamente. Fueron disminuyendo poco a poco las ratios de analfabetos, pero sin embargo en las zonas más pequeñas, en los pueblos pequeños, en las zonas más pobres, las ratios de analfabetos eran mucho mayor que en las grandes ciudades, Manzanares, Valdepeñas, Ciudad Real. En las ciudades grandes, claro, eso se solucionaba más fácilmente, había más recursos económicos, pero en pequeñas aldeas como Los Pozuelos, etcétera, pues Terrinches o no sé qué, pues era realmente difícil, incluso a veces no había escuela. Claro. Y la escuela la llevaba alguien que sabía leer y escribir, lo que se llamaban las maestras y los maestros de cagones, y les enseñaban a leer y escribir a lo básico, claro. Lo básico. La verdad es que, Paco, tú que has seguido la trayectoria, hay que ver cómo ha cambiado la educación, ¿eh? Ha cambiado, ha dado un giro de 380 grados. De la noche al día totalmente. Totalmente. Sí. Ya, bueno, yo creo que ya en la posguerra comenzó a dar un giro, en la época republicana. Por ejemplo, Valdepeñas tuvo instituto, que antes no había tenido. Y entonces, claro, fue un paso de gigante, porque claro, eso permitió que muchos valdepeñeros pudieran estudiar enseñanza secundaria, que solamente se podía cursar en Ciudad Real, con lo cual tus padres tenían que tener recursos, pagarte una pensión, un alojamiento, la comida y los estudios, y eso era para unos pocos, muy pocos, una minoría selecta. Pero ya cuando se abre un instituto en Valdepeñas, otro en Puerto Llano, otro en Manzanares, otro en Alcázar de San Juan, las posibilidades aumentaron y la gente comenzó a terminar los estudios medios, los estudios de bachillerato, y algunos accedieron a la universidad, que era para superelegidos, para una minoría selecta. Muy poca gente. Muy poca gente. Y mujeres menos. Mujeres, nada. Mi hija, que ha trabajado, que también ha trabajado sobre historia de la educación, me parece que las primeras mujeres que estudiaron en el Instituto de Ciudad Real fueron 2 en 1918. 2. Y seguro que no estarían, entre comillas, bien vistas. No, claro, cuando empezaron las primeras mujeres a estudiar en los institutos y en las universidades, entraban acompañados del profesor y se iban acompañados del profesor. Entonces convenimos, Paco, que el hecho de fundar aquí el Bernardo de Balbuena, en concreto en Valdepeñas, eso supuso un avance en la educación de muchas generaciones valdepeñeras. Sin lugar a dudas. Ya se abrió antes de la guerra. Fue el primer instituto nacional que hubo antes de la guerra. ¿El de Valdepeñas? El de Valdepeñas junto con el de Ciudad Real. O sea, Ciudad Real, Valdepeñas. Valdepeñas. Y luego Alcázar de San Juan. Y luego ya Pero Manzanares, Puerto Llano y algún otro más solamente tuvieron instituto elemental, que significaba que solamente podían cursar los estudios
hasta el primer tramo del bachillerato, el bachillerato elemental, pero no podían acabarlo. El superior. Aquí podían acabar el superior. El superior. Para ya acceder. Y no tenían que venir los tribunales a examinar de Ciudad Real, sino que ya los tribunales los conformaba directamente el Instituto de Valdepeñas. El profesorado. El profesorado. ¿Y has indagado un poquito en ese inicio del Bernardo Balbuena de Valdepeñas? Sí, claro. ¿Y qué has visto? ¿Qué has encontrado? Bueno, pues he encontrado un poco pues, cuál es la filosofía por la que se comienza a ampliar la red de institutos. El problema era que los alumnos de bachillerato habían comenzado en los años 20 a aumentar, pero la red de institutos había permanecido estancada. Entonces, claro, no había posibilidad de seguir estudiando. Entonces, a la República no le cupo más alternativa que ampliar la oferta y crear nuevos institutos. Entonces, había como 3 modalidades. Colegios subvencionados, que era una modalidad. El claustro de profesores era más exiguo, no todos tenían que estar titulados, bueno, tenía que haber un director de ciencias y otro de letras. Luego estaban los institutos elementales y luego estaban los institutos nacionales. Entonces Valdepeñas lo primero que tuvo no fue colegio subvencionado, fue instituto elemental ya. Y luego, gracias al apoyo de Cirilo del Río, se convirtió en Instituto Nacional en el año 35, si no recuerdo mal de memoria. Cirilo del Río. ¿Quién es Cirilo del Río? ¿Quién fue Cirilo del Río para los telespectadores que no hayan oído hablar de él? Pues Cirilo del Río fue un natural de Ciudad Real, en concreto había nacido en Castellar de Santiago, se recrió porque su padre murió, era médico, y su madre era de Torrenueva, se refugió en Torrenueva y después se casó con una tía de Paconieva. Y entonces, lógicamente, tuvo mucha relación con Valdepeñas. Cuando llegó a la cartera de Agricultura y luego a la cartera de Obras Públicas, pues trató de hacer, y además fue diputado en las Cortes de 1931, en las Constituyentes, y en las Cortes de 1933, no salió en las de 1936, pues apoyó y ayudó a Valdepeñas y a todos los pueblos de la provincia, pero en especial a Valdepeñas, por el que sentía un especial aprecio. Y por la cercanía. ¿Y qué hizo por Valdepeñas? ¿Sabes? Porque antes me comentabas, Paco, que también tuvo que ver mucho con las lagunas, con el pantano de Vallehermoso, Puerto Vallehermoso. Es decir, Cirilo del Río, como era una persona de Ciudad Real, sabía lo que tenía interés. Entonces, por ejemplo, por Valdepeñas apoyó mucho por la viticultura y formó parte de una asociación que trató de dirigir para favorecer la salida de los caldos valdepeñeros al exterior. Tenía muchos amigos en Valdepeñas, familias con las que cazaba, con las que venía a comer, y también, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, fue quien consiguió declarar Parque Natural las lagunas de Ruidera. También consiguió que el artesanado de una de las mudéjar más importantes que hay en la provincia de Ciudad Real, en Almodóvar, se convirtiera en patrimonio nacional. Es decir, que hizo muchas cosas por la provincia. Y apoyó en todo, y también apoyó la creación de la Escuela de Comercio de Ciudad Real, que se abrió en 1935, gracias a él. Entonces era un hombre, aparte muy comprometido con la tierra, muy influyente. Muy influyente, porque era amigo íntimo del presidente de la República, de Niceto Alcalá de Mora, con el que tenía vinculaciones directas y personales. ¿Y cómo vino esa vinculación? Pues, quizás porque coincidieran estudiando o algo. No, fue por la política. Por la política. Él estudió parte del bachillerato en la Academia General de Enseñanza de Ciudad Real, que la dirigía Miguel Pérez Molina. Y Miguel Pérez Molina lo metió en política. Miguel Pérez Molina pertenecía al Partido Liberal. Pero parte de los liberales, cuando llegó la República, se asociaron al Partido Progresista. Y este lo relacionó con las élites políticas, y entre ellos llegó a conocer a Niceto Alcalá de Mora, del que se hizo amigo. Decía Manuel Azaña que era el espía que tenía en todos los gobiernos el presidente de la República. Y bueno, pues de su participación en política salió beneficiado, como decía, la provincia de Ciudad Real, y especialmente esas poblaciones, entre ellas Valdepeñas, por su afán de que progresaran las ciudades. ¿Qué familia mantiene ahora Cirilo del Río? La familia vive en Madrid. Vive en Madrid. Vive una nuera, que estaba casada con su hijo Miguel. Cirilo del Río tuvo 2 hijos, Gloria y Miguel. Gloria murió, y el marido también. Abel Navarro se llamaba. Y vive su nuera. Ella estaba casada con Miguel del Río.
Y por eso pude yo llegar a ellos, porque se había muerto Miguel del Río, pero la viuda no había cambiado el apellido del teléfono, lo siguió conservando a nombre de su marido, y eso me hizo poder llegar, en la época que había guías telefónicas, a la familia del Río, que además llamé 3 o 4 veces, y al cabo de 4 veces no me cogió el teléfono y me llamó y me dijo: ¿Usted quién es que me ha llamado 3 o 4 veces? Y ya le conté y se quedó perpleja. Durante varios segundos estuvo sin contestar. Me dijo: ¿cómo sabía usted que estábamos aquí? Digo: pues porque estoy investigando sobre Cirilo del Río. Y entonces tenían toda la documentación metida en un baúl. ¿Y te la proporcionaron? Me la proporcionaron. Y eso te vino a ti estupendamente. Claro, porque sin eso hombre, podía haberla hecho, pero no de la misma manera. Claro. Es que conservaba las cartas de Alcalá Zamora, de Queipo de Llano, de Franco, de Melquiades Álvarez, al domicilio. De Gil Robles, todo. Se lo llevaron, aunque durante la guerra saquearon su despacho, que tenía un despacho que estaba en la calle Marqués de Urquijo, y lo saquearon. Entonces él, viendo que corría peligro, porque además en esa zona de Madrid había un frente de guerra, la ciudad universitaria, se trasladó a otra zona y estuvo oculto durante toda la guerra. Porque los escopeteros de Valdepeñas fueron a buscarlo, los sicarios de Félix Torres. ¿Fueron a buscarlo a Madrid? A Madrid, y no consiguieron encontrarle. Entonces estuvo escondido durante toda la guerra. Pero luego, cuando acabó la guerra, lo persiguieron también. Tuvo que sufrir una depuración, lo encarcelaron, pero bueno, luego logró salvar. ¿Todo eso en Madrid ya? Sí, está en Madrid. Por aquí ya no, diríamos que ya no vuelve. Sí, vuelve. Regresa, y tenía unos amigos suyos joyeros que le dejaron una herencia impresionante. ¿Los joyeros a él? Los joyeros de Valdepeñas, sí. Entre ellos, una finca que está en la carretera que va de Calzada al Viso, que se llama Las Ollas del Risco. Una finca que tenía 700 y pico hectáreas, de las cuales conservan una parte. Y por cierto, que todavía conservan una huerta en Valdepeñas. ¿Esa familia? La familia, sí. Fíjate qué herencia tan importante. Vino, diríamos, sin esperar. Bueno, no sabemos los acontecimientos de aquella época. Y Cirilo del Río, para acabar con este capítulo, ya fallece en Madrid. Fallece en Madrid en 1965, creo recordar de memoria. No, el 45. Sí, y ya con cierta edad. No, 65 años. 65 años. Era un hombre que... Hipertenso, ¿no? Hipertenso. En aquella época no había antihipertensivos, y entonces pues una de las cosas que le acabó provocando la muerte. Sí. La mujer sobrevivió hasta los años 80. Que curiosamente conservó el sueldo de ministro, y la viuda heredó el sueldo de ministro de su marido. Qué cosas más curiosas. Bueno, ha sido, para ir concluyendo esta primera parte, que protagoniza este perfil, Francisco Asensio Rubio ha sido también, no sé si ahora en la actualidad, responsable de las semanas de historia de Almagro. Sí. Fui el responsable durante 5 años, en la época en que tenía relación con el archivo municipal, y procuré llevar a investigadores que habían trabajado sobre la historia de Almagro. Luego esas ediciones se recogieron en sendos libros que publicó la Biblioteca de Autores Manchegos y que han servido para ahondar e investigar en la historia de Almagro, que es una historia profunda e interesante, claro. No es la de cualquier pueblo. ¿Quién era alcalde en la época? El alcalde de la época era... De Almagro, me refiero. Luis López Condés. Luis López Condés, gran alcalde. Yo recuerdo que lo veía en bicicleta. Sí. Por allí, por Almagro. Sí. Fue senador también. Sí. Y diputado en las Cortes regionales. Y dices que la historia de Almagro es una historia muy rica de acontecimientos. Y que además tiene muchísimo reclamo a nivel turístico. Sí, no, eso... O sea, Almagro ahora mismo, después de Toledo, la ciudad de Castilla-La Mancha con más número de visitantes, 145.000. Has ejercido también como profesor y catedrático de Geografía e Historia en múltiples institutos de la provincia. ¿Por dónde más o menos, y con esto concluimos la primera parte, te has movido, Paco? Pues he estado en Almagro poco tiempo, 1 año, estuve en Daimiel, he estado también en Malagón y en Bolaños, básicamente. En Bolaños es donde he estado el tiempo más largo, casi 30 años. ¿La etapa más larga? Más larga ha sido en Bolaños. Bolaños, que de alguna manera, porque... Un instituto que yo abrí como secretario, en el año 92. ¿Y seguías manteniendo la residencia en Almagro? Sí, claro. ¿Te casaste con una almagreña? No, con una torreveña. ¿Una torreveña? Mira, ¿por dónde? Que conocí en la UNED. ¿Aquí en la UNED? Sí, aquí la conocí. Una alumna. Y decías que fruto del matrimonio, ¿qué hijos? Porque has nombrado una hija. Tengo 2 hijas, sí. 2 hijas. Una de ellas que es profesora también de inglés, con oposición, doctora también, y la otra que es médico cirujana
de oftalmología en Alcázar. En Alcázar de San Juan. Por cierto, tiene mucho predicamento ese departamento. Esa unidad, sí. Esa unidad de oftalmología. Bueno, Francisco Asensio Rubio, como ven, una enciclopedia que compone este perfil valdepeñero de esta semana. Ahora vamos a hablar con él también de su vinculación más profunda con Valdepeñas, de el reconocimiento que tuvo la corporación municipal con él y sin duda, bueno, pues en 2013 concretamente, y también pues de su legado en cuanto a muchas publicaciones que ya vieron la luz. ¿Te parece, Paco, que hagamos un paréntesis? Perfecto. Bueno, pues en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes, estamos en la UNED, agradecimiento a su directora, Domingo, al personal de la casa, que ya casi, como decía Pedro Jesús Jaramillo, casi nos sentimos ya como en nuestra propia casa. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Francisco Asensio Rubio está protagonizando este interesante, como todos, perfil valdepeñero. Francisco Asensio, ya lo hemos dicho en la primera parte, nació en Almagro, pero te consideras, como dijiste en la promoción, un almagreño valdepeñero. ¿Cómo es eso? Pues yo la verdad es que había venido poco a Valdepeñas, pero desde que me enganché en la UNED me he sentido siempre muy atraído por Valdepeñas. Es más, si no hubiera vivido en Almagro, que tengo la suerte de vivir en la Plaza Mayor, cosa que no es poca suerte, gracias a que lo he heredado de mi familia, me hubiera gustado vivir en Valdepeñas. Valdepeñas es una ciudad, además he transmitido ese cariño a mis hijas, que vienen mucho por aquí. Sí. Vienen con frecuencia. A comer, una ciudad a la que queremos mucho. Además también influye que mi mujer es del área, sí, con lo cual es muy importante. De la zona, sí. De la zona. Pero la verdad es que Valdepeñas me gusta muchísimo. Paco, cuando comenzaste a venir a Valdepeñas hace más de 40 años, ha cambiado mucho Valdepeñas, claro. Ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, por supuesto. Es otra Valdepeñas, la que yo conocí. Pero bueno, yo creo que ha prosperado bien. Se ha dotado de infraestructuras, en eso hay que decir que los alcaldes de la ciudad, desde Esteban López Vega a Jesús Martín, han sido esenciales, han puesto en el mapa de la provincia y de España Valdepeñas. Es una ciudad singular, no solamente por el vino, sino por otras muchas cosas, y yo creo que es una ciudad importante dentro del mundo de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Una referencia. Esa referencia que hablabas, Paco, de Valdepeñas y ese progreso que ha tenido la ciudad en definitiva. Bueno, ¿y cómo se vive en Almagro, en la Plaza Mayor? A ver, cuéntame. Pues como todas las cosas tienen su cara y su cruz. Sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. Se vive bien porque, claro, todos los acontecimientos que se producen en la ciudad tienen el escenario el 99% en la plaza, pero tiene muchas incomodidades, los accesos que están limitados, tienes que cargar con las cosas de compra, siempre tienes ruido, o sea que tiene sus pros y sus contras, pero luego es también, lógicamente, cuando te asomas una mañana, por la mañana recién levantado y ves la Plaza Mayor, pues no es igual que ver una torre de apartamentos o un rascacielos sin personalidad ninguna, es un sitio privilegiado. Privilegiado sin duda alguna. Y bueno, pues a Almagro, qué duda cabe también que ese carácter que tiene universitario, ¿verdad?, de toda la vida, ¿no? Y también religioso. Sí, en Almagro, claro, es que la universidad no era una universidad pública, era una universidad de la Iglesia, en concreto de la Orden Dominica, con lo cual... Pues claro, los dominicos, palabras mayores. Palabras mayores, sí, es decir, Almagro ha tenido una enorme influencia a la Iglesia.
desde la Edad Media, porque había 7 o 8 conventos. Convento de franciscanos, franciscanas, convento de dominicas, de dominicos, o sea que ha habido muchísimos conventos, de monjas de Bernardas, o sea que ha habido muchísimos, de San Juan de Dios, o sea que, bueno, imaginaros que el cardenal Cinero Isabel la Católica, cardenal Cinero acudía al Magro a la apertura de uno de esos monasterios, el convento de las monjas franciscanas, o sea que tenía una situación especial. Además, claro, era sede de la Orden de Calatrava y del maestre de la Orden, que tenía mucho peso político en la provincia de Ciudad Real. ¿No llegó a ser capital? Sí. Sí llegó a ser. Fue capital administrativa durante el reinado de Fernando VI. 10 años. 10 años. Gracias a la influencia del conde de Valparaíso, que fue ministro de Hacienda con Fernando VI, y el que tenía mucha ascendencia sobre el rey. Bueno, hasta tal punto que fue el único que se quedó con él hasta que murió, organizó las exequias reales, el testamento, todo. Por eso cuando llegó Carlos III lo cesó. Al único que cesó del equipo de su hermano. Sabía demasiado. Sabía demasiado, ya. Eso, de las interioridades de la corona. A lo mejor ya le estorbaba. Le estorbaba, exactamente. Le estorbaba. Ese es el motivo. Ese es el motivo, sí. Bueno, una curiosidad, Paco. Estamos aquí sobre unas mesas que también tienen su mérito y su antigüedad. Estas mesas me decías que pertenecieron al juzgado municipal. Sí, es que había 2 juzgados, en Almagro también. Había el juzgado municipal, que llevaba los pleitos pequeños, las riñas entre vecinos, pleitos de menor cuantía, y el registro civil. Y luego estaba el juzgado de primera instancia, donde se sustanciaban otro tipo de juicios. Normalmente el juzgado municipal estaba en el ayuntamiento. En el propio edificio. En el propio edificio, o en un anejo que pertenecía al ayuntamiento. Sí, una edificación más del ayuntamiento, y ahí estaba. Bueno, y se quedaron aquí las mesas. Se quedaron aquí, han venido aquí, pero bueno, bienvenidas sean, porque ya llevan, yo llevo 44 años y las llevo viendo 44 años. ¿Tú has dado clase aquí en el salón de actos? He dado clase en el salón de actos, daba clase a 130 alumnos el primer año. Que la primera, os apañabais porque se sentaban por el suelo, se sentaban en la tarima, se sentaban en los lados. La primera vez que entré, me entró pánico escénico. Me daban ganas de irme cuando vi tanta gente. Bueno, que el primer día no paré de hablar, porque digo, como me pare, me casquillo. Me voy. Pero sin embargo, y eso tengo que agradecérselo a la UNED. Por desgracia, en las universidades, a pesar de que se hace el CAP, el curso de aprendizaje pedagógico, no se enseña a dar clase. A dar clase, por desgracia, aprenderemos sobre la marcha. La práctica. La práctica. Y yo aprendí a dar clases en la UNED. Y eso tengo que agradecérselo siempre a la UNED. Yo me he hecho un profesional gracias a la UNED. O sea que la UNED para ti, Paco, ha significado mucho. Sí, bueno, hasta el punto de que cuando yo me jubilé de catedrático de instituto, una disposición de los presupuestos nos incompatibilizó cuando pasábamos a pensionistas. Pues yo estuve dando clases gratis 2 años con tal de seguir dando clases en la UNED. ¿Aquí? Sí, y después nos han vuelto a compatibilizar. Pero seguí dando clases durante 2 años y venía de Almagro... Altruistamente. Altruistamente, exactamente. ¿Ya tiene mérito? Sí. Ya tiene mérito. Precisamente, coordinador de grado de Historia de la UNED, de este centro asociado que nos acoge, y actualmente, como dices, sigue de profesor tutor, ¿no? Sigo de profesor tutor, sí. ¿Y tiene muchos alumnos? Sí, tengo alumnos, sí, tengo bastantes. Doy varias asignaturas, todas de historia contemporánea, que es en lo que soy especialista. Consejero del Instituto de Estudios Manchegos. ¿Qué es un consejero del Instituto de Estudios Manchegos? Pues un consejero es como un miembro del Instituto de Estudios Manchegos, que en el caso de la nomenclatura del instituto se llaman consejeros. Entonces soy miembro, me propusieron, me aceptaron, reuní el perfil y pasé a formar parte del Instituto de Estudios Manchegos, de lo cual estoy muy contento. ¿Cuál es tu función? La función de los consejeros es la de investigar, publicar o proponer a candidatos cuando se producen vacantes y asistir a todas las reuniones del instituto. Aquí tenemos varios consejeros también y consejeras del Instituto de Estudios Manchegos, ¿no? Sí, a la más importante, Ángela. Ángela Madrid Medina. Bueno, publicaciones diversas, sobre todo tienes una muy importante, los personajes ilustres de Almagro. Sí, yo había visto había comprobado que había historias sectoriales de Almagro, de distintas épocas,
Pero yo comencé a pensar que había una cosa que estaba sin hacer, que era la historia de Almagro a través de sus protagonistas. Y entonces yo le di un giro de tuerca y publiqué primero Hombres Ilustres de Almagro, la segunda versión la publiqué en otra edición, y que era mucho mejor, más ampliada, que se llama Personajes Ilustres de Almagro, que ha tenido mucho éxito. ¿Muchos personajes? Muchos personajes. ¿Alrededor de? De la Iglesia, del Ejército, de todos los médicos, o sea, hay toreros, hay de todos, de todos los grupos sociales y de todas las épocas. Desde Catalina Sánchez, que fue la mujer que fue la que fundó el convento de las franciscanas y que contactó con Isabel la Católica y el cardenal Cisneros. Curiosamente fundó un beaterio. El beaterio era un sitio donde se recurrían mujeres sin ninguna regla, pero después pidieron adscribirse a la orden de franciscanas y pasaron a ser franciscanas. Desde eso, pasando a los maestres de la Orden de Calatrava, Pedro Girón, pasando por médicos singulares, alcaldes y senadores singulares, pero del siglo XIX, no digo ya del XX o del XXI, sino senadores del siglo XIX. En 2013 el Ayuntamiento de Valdepeñas te otorga y concede la medalla de las letras Juan Alcaide. ¿Qué significó para ti y cómo fue este nombramiento o este galardón? Yo estoy muy agradecido a la Corporación de Valdepeñas, que presidía y preside Jesús Martín, porque es verdad que yo había hecho varios trabajos y he hecho varios trabajos sobre historia de Valdepeñas. Quizá el más importante y significativo fue el de Chaleco, pero también he hecho uno sobre la Guerra Civil, que ha pasado más desapercibido por los personajes que aparecen tan polémicos en la historia de Valdepeñas, pero que son de Valdepeñas. También he publicado alguna cosa sobre los precedentes de Fenavín, la primera feria del vino que hubo en Valdepeñas en 1953. La hoy llamada Feria del Vino. Sí, sí, es decir, y entonces está muy conectado a las cosas de Valdepeñas y la verdad es que me supuso, yo creo, un reconocimiento que ni siquiera, como me preguntó un periodista en Almagro, se me ha hecho en mi propia localidad, cosa que agradezco sobremanera, lógicamente, a los valdepeñeros y también a su ayuntamiento, claro. ¿Podríamos aplicar, no sé, aquello de que nadie es profeta en su tierra o qué? Pues sí, eso podríamos aplicar, pero Ese bueno, nunca es tarde, ya voy siendo mayor y a lo mejor ahora ya toca con la edad. Háblanos, Paco, algo muy interesante que me contaba Domingo Fernández, el director, y que yo lo he leído también. Tú has participado, no sé si ahora continúas, en la emisora municipal de Almagro. Sí, es decir, yo en la época del confinamiento nos tuvimos todos que reinventar, entretenernos, poder pasar aquello que fue realmente duro. Se nos ha olvidado rápido, sí. Pero cuando ha asomado el nuevo contagio, todos nos hemos puesto en alerta. Entonces yo, en aquella época, había ido dejando personajes, cosas que me habían llamado la atención de Almagro, que había ido viendo a lo largo de mis investigaciones. Y dije, cuando tenga el tiempo adecuado, me voy a poner con ellas. Y entonces empecé a realizar una especie de episodios, que después los pasé a la radio, que se llaman Cosas olvidadas de Almagro, lo que nunca se había contado sobre Almagro. Y ha tenido un éxito radiofónico enorme. Llevo 6 temporadas, he publicado 2 ediciones, se han agotado las 2 ediciones, y es por lo que me conoce más la gente en Almagro, curiosamente. O sea, no por presumir, pero cuando voy a dar una conferencia o lo que sea, la conferencia está llena. Y ha sido la radio... Es la radio la que me ha acercado a los almagreños, a través de esas historias singulares. He contado, pues yo qué sé, desde la llegada del teléfono, a la llegada del ferrocarril, a los asesinatos en el siglo XVII, a la historia de algunas hermandades, he pasado por todo. Es que eso es muy interesante, Paco. Y si antes no había reflejo documental, me refiero publicado, pues es que has tocado un terreno que lógicamente llama mucho la atención y el interés de la gente. Sí, sí, pero además gente que no tiene nada, que no tiene estudios, que no tiene nada, y que cuando me ve, hubo un tiempo, del año 2010 y el año 25 al 26, que publiqué el libro y dejé de emitir, y luego he vuelto otra vez. Llevo 2 o 3 meses, he vuelto y voy a hacer una edición ampliada de las cosas olvidadas de Almagro. Más personajes, de más historias, claro. ¿Y cuánto, qué va, semanalmente a la emisora municipal? A la emisora suelo ir, grabo 2 programas y se emiten los jueves, 2 jueves de cada mes. 2 jueves de cada mes. Sí. ¿Pero es semanal? No, quincenal. Quincenal.
Eso habrá sido, dices que aprovechaste lo de la COVID-19, pero eso habrá sido un trabajo ímprobo, ¿no? Sí, el libro tiene, el que está publicado ahora tendrá 600 páginas, o 700. Es que hay Pero muchas claro, cosas. es la historia de Almagro. Claro, por ejemplo, un asalto que hubo a la estación del tren y robaron toda la recaudación y los pillaron, que iban disfrazados con gafas, pero estoy hablando de 1898. La epidemia de cólera de 1855, que el alcalde fue uno de los que participó curando a la gente. ¿Era médico? No, no era médico, pero se llevó al médico de Moral, que era amigo suyo. Era senador. Era senador. Antes has hablado de Chaleco, Francisco Abad Moreno. ¿Qué significó para la Guerra de Independencia Chaleco, el coronel Francisco Abad? Yo creo que Chaleco, igual que el empecinado y otros muchos, fueron personajes súper importantes, no solamente para Valdepeñas como personaje de Valdepeñas, sino que tiene un encastre nacional. Fueron verdaderos héroes que defendieron España en unos momentos de máxima dificultad, salieron del pueblo sin formación militar alguna, se autoformaron, se adiestraron y fueron capaces de reunir una cantidad de tropas importantes que pusieron en jaque mate al ejército francés, porque sobre todo operaban de una manera que era mediante la guerrilla, que los desarmaba, porque el ejército napoleónico era infinitamente superior en un ejército contra otro ejército en campo abierto, pero en emboscadas y ese tipo no estaban acostumbrados a combatir. Y Chaleco fue uno de los grandes guerrilleros de ese periodo, sin lugar a dudas, con una muerte trágica que no se merecía simplemente por ser liberal. Y eso también, si lo trasladamos aquí a Valdepeñas, cuando los episodios del 6 de junio, precisamente esas emboscadas que tú hablabas, Paco, pues dieron su fruto y además beneficiaron a la batalla de Bailén. Sí, sí, claro, eso es así. También es verdad que estos guerrilleros, en una época de guerra, en que la sociedad está desestabilizada, pues también hacían de su capa un sayo. O sea que muchas veces la Junta Suprema Central tuvo dificultad en controlarlos. Ya. Porque claro, a veces entraban en un pueblo, saqueaban, robaban, claro. Y bueno, hasta tal punto, no lo digo por Chaleco, pero sí por otros, hubo algunos españoles que temían más a la entrada de algunos de esos guerrilleros que desbastaban y se llevaban todo, que a las propias tropas francesas. En el bicentenario de la Guerra de Independencia se han publicado muchos libros, entre ellos de Ronald Fraser, La maldita guerra de España, que relata algunas de esas cosas. Tú formaste parte de, estando Salvador Galán de alcalde y director, de ese bicentenario, de los actos que se programaron en 2008, ¿verdad? Sí, afortunadamente estuve, porque yo creo que fue una ocasión única. Sí, irrepetible. Irrepetible. Además, se trajeron, gracias a la colaboración de la UNED, del Ayuntamiento y todas las instituciones, a grandes especialistas en historia contemporánea y, lógicamente, tocamos todos los temas. Es decir, Ferrer Benimeli es el que más sabe sobre la historia de la masonería en Europa, no digo en España, en Europa, y vino. Maximiliano Gozado del Barrio es el que más sabe sobre la Iglesia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, o sea que fue un encuentro fundamental. Y yo recuerdo que fue un año muy especial, tanto en mi vida como en la vida del centro, como en la vida de Valdepeñas. Recuerdo el primer desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del 6 de junio, al que yo tuve el honor y la satisfacción de poder asistir. Con el vuelo de los Mirage F1 de Albacete, entre otros, me estoy refiriendo al aire. Luego la fuerza participante, hay que ver cómo estaba, que recordarás perfectamente, esa avenida del vino. Lo recuerdo porque además tuve que pasar por debajo, lo que me daba una vergüenza un poco ajena, y sí, recuerdo que fue precioso el acto y todo lo que conllevó el bicentenario. ¿Y qué significa para Valdepeñas esa gesta heroica, de la cual ya se cumplieron 200 años? Yo creo que esa gesta heroica significa lo que otras muchas gestas, el sitio de Zaragoza o el sitio de Gerona. Comparable, sin lugar a dudas. Porque es verdad que hubo escaramuzas y resistencia en todos los pueblos a los que llegaron los franceses. Pero la resistencia de Valdepeñas se extendió el levantamiento en toda la zona, en Santa Cruz de Mudela y todos los pueblos. Que también fue muy importante. Claro, porque ¿qué pasaba? Que los españoles comprobaron que el ejército de Napoleón podía ser derrotado a través de esa técnica, y entonces el ejemplo de Valdepeñas cundió en toda la provincia y lógicamente se reflejó en toda la época. Y aquella frase de que
la falta de armas la suplirán nuestros pechos. Sí. Que no sé si se le atribuye a la Galana o algo así. Sí, se la atribuyen a la Galana, sí. Pero fueron, ya los franceses, una claro. auténtica heroína, ¿no? Claro, además la estrategia que preparó la ciudad para resistir era una estrategia que no se dio en muchos sitios. Enterrar rejos en la calle Ancha, en la calle 6 de Junio, apostarse en los tejados, etcétera, etcétera. Fue una resistencia heroica y, lógicamente, comparable a cualquier otra hazaña de ese mismo periodo en otras de las grandes ciudades, en donde hubo batallas el 12 de mayo en Madrid, salvando las distancias, lógicamente, y eso vino estimulado por el 2 de mayo en Madrid. Es decir, que porque los valdepeñeros que iban a comerciar con vino a Madrid, iban y venían los trajineros de vino, sabían lo que había sucedido, y eso estimuló la resistencia a su paso por Valdepeñas. Bueno, y ahora, aparte de profesor tutor aquí en la UNED, tus emisiones en radio en Onda Almagro, sigues con la investigación, porque esto va contigo innato. Sigo con la investigación, sí, porque es una cosa que me gusta. Ahora estoy estoy haciendo un capítulo que me ha encargado la editorial Almuz de Castilla-La Mancha sobre la historia del PSOE en la región. Y a mí me han encargado la historia del PSOE, de la guerra civil a la República, de la fundación del partido en 1879 a la guerra civil, a finales, al 39, y yo voy a hacer el capítulo de Ciudad Real, que eso es lo que estoy enfrascado. El de la provincia de Ciudad Real. Voy a hacer el capítulo de la provincia de Ciudad Real. Cada especialista, otros especialistas de cada provincia van a hacer el capítulo de su provincia respectiva. Sí, para reunir a todas las provincias. Y también estoy haciendo, lo que pasa es que también lo tengo un poco esbozado, empecé como un artículo, pero al final yo creo que se va a convertir en un libro que se llama José Sanroma y la ORT, un político de la transición olvidado. Y he empezado a escribir, ya tengo bastante avanzado algunos de los capítulos, cuento con la colaboración de José Sanroma, que vive en Madrid, pero tiene finca y casa en las Tablas de Daimiel, pertenece a una familia que está extendida por toda la comarca, en Valdepeñas hay familiares suyas, en Almagro hay familiares suyos, en Manzanares hay familiares suyos, en Granátula hay familiares suyos. Es una familia que, curiosamente, vinieron de Cataluña con unos empresarios del textil que establecieron una real fábrica de blondas en Almagro a finales del siglo XVIII, y era su gerente. De esa empresa. De esa empresa. Ese Sanroma primero que llega. Claro, porque el apellido en realidad, cuando los catalanes lo escriben, ponen San Romà. San Romà. Claro, y porque provenían de Cataluña, provenían de Mataró, y se afincaron. Sí, allí mucho textil. Claro. Y entonces ellos vieron, junto con los hermanos Torres, Manuel y Antonio Torres, que ese podía ser un negocio que diera mucho dinero. Entonces lo que fueron a Almagro, empezaron a buscar maestras de encaje, extendieron el encaje a Almagro, Bolaños, a todos pueblos en círculos concéntricos, y todas las mujeres trabajaban para la fábrica, y ellos abrían la espita para comerciar con esos encajes en el mercado mundial, sobre todo en el mercado europeo. Sí, el encaje de Almagro, de luego, puede tener tanta fama, supongo yo, no sé, a lo mejor me equivoco, como el teatro. Sí. Puede ser. Sin lugar a dudas, yo creo que hay varias cosas por las que se conoce Almagro. Uno, el Corral de Comedias. El segundo, las berenjenas. Y el tercero, el encaje. El encaje. Bueno, el encaje de esta entrevista ha sido fenomenal. Francisco Asensio Rubio, que está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros. Paco, ¿qué quieres que te diga? Que para mí este perfil valdepeñero ha sido una lección magistral. ¿Qué deseas añadir más? Pues poco más. Hemos repasado bien todo. Agradecerte y agradecer a Valdepeñas el hecho de que me hayáis reivindicado como valdepeñero, porque en parte es así, me considero valdepeñero. Y es que has aportado mucho a Valdepeñas, que no se trata que en el DNI ponga nacido en Valdepeñas, sino quien aporta a Valdepeñas. Y tú has aportado mucho y seguro que lo seguirás haciendo, y ojalá que sea por muchos años. Muchas gracias. Gracias, Paco. Francisco Asensio Rubio, protagonista esta semana de los perfiles valdepeñeros, aquí donde es profesor tutor del Centro Asociado a la UNED, Lorenzo Luzuriaga. Gracias también a los telespectadores. José Luis Mejía del Fresno fue el operador de cámara, y Luis Fernando Díaz Gallego, pues como siempre, se encarga de la realización de estos capítulos de perfiles valdepeñeros.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.